Buenas tardes. Om Jnanati Mirandasya Yana Salakaya Sumilitanjena Tasmai Sigurave Namaha. Nací en la ignorancia más oscura y mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mi respetuosa reverencia. Vamos a leer el Bhagavad Gita tal como es, verso 44, que dice del capítulo 2, resumen del contenido del Gita: Vayaishvaryam prasaktanam taya padrita setasam vyavasayamika buddhi samadogna vidiyante. En la mente de aquellos que están demasiado apegados al goce de los sentidos y a la opulencia material y que están confundidos por esas cosas, no se presenta su determinación resuelta de prestarle servicio devocional al Señor Supremo. Entonces es el verso del Bhagavad Gita que estamos leyendo el día de hoy. Y ahora vamos al Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 16. Los recitadores profesionales alaban al Rey Prithu. Y el verso de hoy es el 21. Y dice así: Asmai nipalan kilan tatram bali harisyanti salokapalaham mansyantasan istriyadirayam chakrayadang manyasan udarayantyam. Cuando el rey viaje por todo el mundo, los semidioses y otros reyes le ofrecerán toda clase de presentes. Las esposas de esos reyes también verán en él al rey original, que lleva en las manos los emblemas del disco y la masa, y cantarán su fama, pues será tan renombrado como la suprema personalidad de Dios. Se están refiriendo a Prithu Maharaj. Vamos a ver el significado que nos da Srila Prabhupada. Dice: en lo que a fama se refiere, se le reconoce al rey Prithu como encarnación de la suprema personalidad de Dios. La palabra Adi Rayan significa el rey original. El rey original es Narayan, el señor Vishnu. La gente no sabe que el rey original, Narayan, es en realidad el protector de todas las entidades vivientes. Esto se confirma en los Vedas. Eko Bahunanyo Vidanti Kaman Kata Upanishad 2.2.13. De hecho, la suprema personalidad de Dios es quien mantiene a todas las entidades vivientes. El rey Naradeva es su representante y como tal tiene el deber de velar por el mantenimiento de todas las entidades vivientes, supervisando personalmente el reparto de la riqueza. Si así lo hace, será tan famoso como Narayana. Como se menciona en este verso, Tat Yasan, la fama de la suprema personalidad de Dios, acompaña a Prithu Maharaj a todas partes, pues de hecho está reinando en el mundo como representante del Señor. Entonces, estamos viendo el asunto de la manifestación de Prithu Maharaj, y todo esto es una ceremonia que se está realizando en base a la coronación de Prithu Maharaj. Y como sabemos, Prithu Maharaj viene en la descendencia de Dhruva Maharaj, y Dhruva Maharaj viene de la descendencia de Swayambhuva Manu, el primer ser humano creado por Brahma al inicio del día de Brahma. Así que ya hemos escuchado la historia de Dhruva Maharaj, cómo él se autorrealizó. Luego apareció un descendiente de Dhruva Maharaj que no era digno de mantener el reinado, que es el rey Vena. Los brahmanas tuvieron que deshacerse de él, matándolo.
y de sus brazos apareció Prithu Maharaj, una encarnación empoderada del Señor Supremo, o sea, un Satyavesha Avatar, pero a la vez recordamos que hay dos categorías de Satyavesha Avatar. Los Jiva Avatar, empoderados por el Señor Supremo, y la propia Suprema Personalidad de Dios que aparece para ejecutar sus lilas o pasatiempos. En este caso, se nos ha explicado que Prithu Maharaj es un Satyavesha Avatar directamente que proviene de la Suprema Personalidad de Dios. Y como tal, va a ejercer una función administrativa de primera. Porque se dice que la función del rey correcto, el Rayarshi, debe ser la misma función que ejerce el sol cuando evapora el agua, que la lleva a las nubes, y luego el mismo sol activa las moléculas y se riega el agua por diferentes partes de la tierra sin importar si cae en agua o si cae en el desierto o en un lugar específico, riega todos los lugares. Asimismo, el rey debe cobrar los impuestos de todas las personas de acuerdo a la capacidad de cada persona y repercutirlo para bien de todos. Esa es la función del rey, aparte de otras funciones muy importantes que son descritas por Swayambhuva Manu y todos los manus que vienen en la sucesión de manus, porque ya entendemos que cada día de Brahma tiene 14 manus. Cada manu dura 72 ciclos de yuga. Y cada ciclo de yuga dura 4.320.000 años. Así que un manu dura esa cantidad de ciclos de yuga, así que dura bastante. Y el primer manu que se manifestó en el día de Brahma es un hijo directo de Brahma, Swayambhuva Manu, y el manu que está gobernando en la actualidad es un hijo directo de Vivaswan, el dios del sol, y se llama Vaivaswata Manu. Así que ellos presentan los códigos de conducta del ser humano y presenta así la sabiduría de cómo deben conducirse un rey. También encontramos en el Mahabharata explicación de Bhishmadeva a Yudhishthira Maharaj sobre el comportamiento de un rey. Y en el Bhagavatam nos encontramos con muchos maestros enseñando a los reyes a conducirse correctamente. Está el caso también de Narada Muni explicándole a Maharaj Yudhishthira cuál es la condición de rey y cómo debe ejercer su mandato. Entonces el rey, si es una persona que ejecuta las actividades de acuerdo a la ley del Señor Supremo, porque Manu escribe lo que el Señor Supremo le instruyó a Brahma, y Brahma instruye entonces a todos los otros seres vivientes. Así que si un rey sigue las instrucciones del Señor Supremo, se considera que es un Rayarshi, un rey santo, aquella persona que puede administrar correctamente un estado, porque él está consciente de que todo pertenece al Señor Supremo y no es un usurpador, no utiliza las cosas para su beneficio, porque él está consciente del verso del Sri Upanishad, donde se dice: el Señor controla todo lo animado e inanimado que hay en el mundo. Y como tal, uno debe aceptar su cuota dada por el Señor Supremo y no usurpar los bienes de otros. Entonces el rey se basa en eso. Entiende que él nada más está administrando los bienes del Señor. Un buen administrador, si no es dueño de los bienes, jamás busca la manera de aprovecharse de los bienes porque está consciente de quién es el dueño. En este caso, la suprema causa absoluta, el Señor Krishna, es el dueño. Por aquí se menciona al Señor Narayan, que es una expansión del Señor Krishna, y también al Señor Vishnu. El Señor Vishnu es la expansión del Señor Supremo que manifiesta lo que es la naturaleza material, como Mahavishnu o Karanada Kashai Vishnu. De sus porosidades sale lo que le llaman el océano causal, y de la combinación de su respiración con
El océano causal se produce en burbujas. Estamos hablando de una cosa, de una dimensión que nosotros ni siquiera podemos captar ni entender. Solamente la podemos captar a través de la información. De ahí esta burbuja, él la llena nuevamente de agua y ahí se manifiesta nuevamente como Garbha Kachai Vishnu. De su ombligo aparece una flor de loto. Y de esa flor de loto se manifiesta entonces el primer ser creado en el universo. El ser primero creado en este universo se llama Brahma, que tiene 4 cabezas. Posteriormente se manifiesta como Sirva Kachai Vishnu y aparece en el océano de leche, ya que hay varios tipos de océanos en el universo. Océano de leche, océano de mantequilla clarificado, océano de yogur, océano de licor, océano de jugo de fruta, océano de sal y océano de agua que le llamamos agua dulce. Pero el Señor Supremo se manifiesta en el océano de leche, por eso se le llama el Señor Siroda. Y de su personalidad se manifiesta entonces la expansión del Señor Supremo que va a acompañar a la entidad viviente condicionada por el resto de su estadía en el mundo material. Y esta manifestación del Señor Supremo se conoce como Paramatma, el Señor localizado en el corazón o también en el átomo. El Señor Supremo es lo más grande y lo más pequeño de lo más pequeño. Eso también lo dice el Sri y su Upanishad. Camina y no camina, está dentro y fuera de todo. El Señor Supremo es la verdad absoluta, acompañado con todas sus energías. La energía Saksi Ananda y tiene una forma, Vigraha, o también se conoce en su energía como la Dini Shakti, que es la energía interna del Señor Supremo, la obra del placer del Señor Supremo, que esa la controla Simati Radharani, la parte femenina del Señor Supremo. El Señor Supremo es completo y perfecto y su manifestación completa y perfecta es varón y femenino. Y ya vemos que culturas antiguas manejaban ese concepto. Posteriormente quieren decir que Dios nada más es una persona única sin tener su aspecto femenino. También eso ocurre. Dios no tiene límite y puede manifestarse de muchas maneras. De hecho se manifiesta como planta, como planeta, como estos animales, etcétera. ¿Por qué? Porque todo proviene de Él y el origen de todo lo que existe siempre es la personalidad suprema. Pero en el caso nuestro, nosotros adoramos a la suprema causa absoluta conocida como Krishna y su consorte Simati Radharani. Entonces, nosotros consideramos que esta personalidad de Dios en sus dos aspectos son la fuente original de toda la existencia. De ahí emana toda la variedad de cosas creadas en todos los universos, tanto materiales como espirituales, porque Él tiene dos tipos de energía en función, es la energía interna, conocida como la energía espiritual, y la energía externa, conocida como la naturaleza material. Y todas estas energías están llenas de entidades vivientes que están al servicio del Señor Supremo. Y aún así el Señor Supremo, con toda su grandeza, que no podemos comprenderla ni medirla, se puede manifestar para que nosotros lo podamos percibir y ejecutar actividades al servicio del Señor Supremo, porque nuestra posición constitucional es de ser sirviente del Señor Supremo. Jivera Sarudhaya Krishna Nityadas. Entonces, somos sirvientes del Señor Supremo, esa es nuestra constitución. Y si obramos de esa manera, podemos lograr entonces el éxito en nuestra existencia. Si logramos funcionar de otra manera, tenemos problemas. Y esa es la problemática que estamos viviendo, enfrentando situaciones incómodas de existencia, donde estamos tan confundidos que cada vez más se manifiesta conocimiento de diferentes tipos de cosas que nos sumergen en la modalidad de la ignorancia o de la pasión o hasta la bondad, pero es conocimiento que nos condiciona en este mundo material
Y bajo ese conocimiento no vamos a entender nuestra relación con el Señor Supremo. Hay tantas ramas actuales de conocimiento dentro de la medicina, dentro del derecho, dentro de la política, dentro de la mecánica, y salen más ciencias y ciencias. Y las personas utilizan toda su vida a experimentar sobre estas cosas que tienen que ver todos con lo que es Sankhya, o sea, la materia en sí como tal. Pero Sankhya también significa el estudio analítico de la materia y eso es lo que la mayoría de las personas actualmente están haciendo. Pero los más inteligentes agregan al Sankhya lo que es yoga. Yoga significa la conexión con el Señor Supremo, la naturaleza espiritual. Y hay bastante información sobre ello. La prueba está que lo que nosotros estamos leyendo, todo tiene que ver con la naturaleza espiritual. El Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita, el Chaitanya Charitamrita y otros libros que hablan de las cualidades del Señor Supremo, porque todo lo relacionado directamente con el Señor Supremo nos libera de la existencia material. Y lo que está relacionado indirectamente con el Señor Supremo nos condiciona a este mundo material. Y eso lo que estamos viviendo actualmente, las personas condicionadas, es miseria en sí como tal. Por más que disfracemos la miseria, siempre va a aparecer. Tenemos problemas físicos, mentales, problemas que nos ocasiona la naturaleza. Por ejemplo, ahora yo estoy aquí explicando esta clase y yo siempre la explico es en la mañana. Ahora lo estoy explicando a esta hora y el sol me está pegando fuertemente y siento un calor diferente a lo que sentía en la mañana o siento en la mañana cuando presento esta filosofía que siento es frío. Entonces todos esos condicionamientos nos perturban y queremos salir de ellos. Pero como no tenemos suficiente información para salir de ellos, entonces preferimos quedar condicionados. Como aquellas personas que son presas, que nada más viven en la cárcel y muchos de ellos le dan hasta libertad condicional y no aprovechan la libertad condicional y prefieren regresar a la cárcel porque se sienten más cómodos, aunque es un lugar miserable, más cómodo en la cárcel. Eso es visto en muchos casos. Entonces, igual pasa, nosotros buscamos cómo lograr la comodidad en un ambiente inadecuado para nuestra existencia como almas espirituales y parte y porción del Señor Supremo. Entonces, buscamos cómo satisfacer nuestra demanda de los sentidos y toda la satisfacción que logramos es temporal y se compara con una gota de agua en comparación al océano de la bienaventuranza trascendental. Pero para llegar desde el desierto al océano de la bienaventuranza trascendental hay que recurrir a un camino de autorrealización, porque no es fácil tampoco. Pero es mayor garantía que la garantía que tenemos en este mundo, donde tenemos que enfrentarnos a calamidades constantemente, calamidades que nos ofrecen otros seres vivientes, calamidades que nos ofrece la mente, calamidades que nos ofrece la naturaleza material. Uno ve cómo está constantemente la lucha de parte de todos los individuos en este mundo por la sobrevivencia, por el control de las cosas, porque uno cree que entre más controla, más satisfecho puede estar y es una falsedad. Estamos viviendo una gran falacia de existencia. No podemos ser felices en este mundo. Lo que logramos es una pequeña dosis de felicidad. Realmente el contexto de felicidad está basado en lo siguiente. Estamos sufriendo constantemente y cuando hay un cese momentáneo del sufrimiento, a eso le llamamos felicidad. En cambio, la propuesta de los vedantistas y de las autoridades que presentan conocimiento de autorrealización nos dicen que podemos lograr la felicidad incrementante. O sea, nunca nos detendremos si estamos en el plano trascendental con relación a la felicidad. Y nos dan reseña de los pasatiempos del Señor Supremo. Por ejemplo, en Braj, en Brindavan, como las gopis enamoradas de Krishna, al verlo tocar la flauta, pierden su sentido, pierden la conciencia, lloran, están llenas de éxtasis, se revuelcan en el suelo, enloquecen de amor por el Señor Supremo. Y eso va incrementando e incrementando. Y como tienen un cuerpo trascendental y espiritual, todos estos tipos de emociones las pueden resistir. Aquí en este mundo no podemos ni siquiera resistir una pequeña parte de esas emociones. Entonces,
leemos los temas de los pasatiempos del Señor Supremo con sus devotos, específicamente de Krishna en Brindavan, que es el lugar más dulce. Brindavan pertenece a Braj y Braj está constituido por varios bosques y Krishna es un pastor de vaca que ejecuta pasatiempo desde la niñez y va creciendo hasta la adolescencia y de ahí no sigue creciendo. Entonces Krishna tiene su época de Kumar, de que nace a los 5. Puganda de los 6 a los 10, Kishore de los 11 a los 15. Y cuando llega a los 16 años, está en su grado de plenitud completa y se dice que es el aspecto del Señor Supremo más atractivo que existe, que ni él mismo puede resistir glorificarse de la belleza que tiene. ¿Y qué decir entonces de sus devotos, principalmente sus devotas, las gopis, que enloquecen por cualquier acto que él ejecuta? Ellas, cuando el Krishna es niño, van a ver cómo Krishna sale a pastorear los terneros, porque cuando cumple 5 años, a los vaqueros de Brindavan se le permite entonces ir a custodiar a los terneros, pero realmente se le permite jugar con los terneros. Y así va creciendo con esa función que parece una función de un vaquero ordinario, pero no es un vaquero ordinario, es la fuente original de toda la existencia. La misma personalidad de Dios se manifiesta en diferentes aspectos como rey, con todo el poder, y también le da ese poder a personalidades que administran las cosas en los reinados. Aquí hemos visto que Prithu Maharaj es una manifestación Satyavesha Avatar. Y está claro que es una manifestación del Señor Supremo y vamos a ver sus actividades sobrehumanas más adelante en los, digamos, en el siguiente capítulo, porque ahora estamos en el capítulo de la glorificación de sus cualidades y actos. Y ya falta poco para entrar al siguiente capítulo. Y ahí vamos a ver el heroísmo, la capacidad administrativa, el poder que él tiene hasta de sugestionar a la tierra. Y así manifiesta su poderío como la verdad absoluta y mantiene su postura como un gran rey. Hoy yo me voy a quedar aquí por la hora que es y además el sol me está dando muy fuerte, ya estoy con ganas de salir de esta condición, este sol está dándome duro. Bueno, espero que de algo sirva lo que yo expliqué y me despido. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasati Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Wow, qué difícil esta hora, caramba.